juego de Perro Loco. Para jugar a Dirty Fridge, lo primero que debes hacer es retirar del mazo la carta de bayeta y colocarla en el centro de la mesa. Baraja el resto de cartas. Reparte boca abajo 4 cartas a cada jugador. Y deja el resto de cartas en el centro de la mesa, junto a la bayeta formando un mazo de robo. Deja, junto al mazo de robo, un espacio para un mazo de descartes. Cada jugador podrá mirar las 2 cartas que tienen más cerca de entre sus 4 cartas. El objetivo del juego es ser el jugador con menor valor en la suma de sus cartas al finalizar la partida. Se juega en orden de las agujas del reloj. En su turno, cada jugador cogerá una carta del mazo de robo y la revelará, para que todos los jugadores puedan verla, sobre el mazo de descartes. El jugador tendrá 2 opciones. 1. Intercambiar cualquiera de las cartas en la zona de juego por la carta revelada. 2. Hacer una de las acciones disponibles en alguna de las cartas. Las acciones son: mirar una carta. El jugador podrá coger y mirar en privado cualquiera de sus cartas o las de otro jugador. Cambiar sin mirar. El jugador podrá intercambiar una de sus cartas por otra carta del jugador que elija, pero no podrá consultar ninguna de las cartas intercambiadas. Cambiar mirando. El jugador podrá intercambiar una de sus cartas por otra carta del jugador que elija. En este caso, el jugador podrá consultar las cartas que quiere cambiar antes de realizar este cambio, aunque no podrá retractarse del mismo a pesar de que este le sea desfavorable. Pasar una carta. Todos los jugadores pasan una carta al jugador de su derecha. Y aquí viene el meollo. En el momento en el que un jugador revela una carta sobre el mazo de descartes, todos los jugadores, incluido el jugador que está en su turno, podrán descartar una carta de su zona de juego o de la zona de juego de cualquier jugador. Eso sí, tendrá que ser una carta del mismo valor que la carta revelada. Pero atención, solo el primero que lo haga podrá descartar su carta. Esta carta no se repone, el jugador continuará la partida con una carta menos en su zona de juego. Tras esto, el turno del jugador continúa normalmente. Veamos un ejemplo. Javier, en su turno, revela la carta superior del mazo. Un 6. Javier puede intercambiar la carta revelada por una carta de su frigorífico, o hacer la acción de cambiar sin mirar. Pero Mauro, que recuerda que una de sus cartas es un 6, rápidamente y antes de que lo haga otro jugador, se descarta de esa carta puesto que tiene el mismo número que muestra el mazo de descartes en ese momento. Ahora Mauro solo tiene 3 cartas en su frigorífico y Javier puede continuar con su turno. Si Mauro, en lugar de una de sus cartas, hubiera usado para descartar una carta de un frigorífico de otro jugador, Mauro entregaría una carta de su frigorífico a este jugador, que la colgaría en el suyo. Si un jugador se equivoca al descartar una carta, la coloca de nuevo boca abajo en su frigorífico y todos los jugadores sabrán qué carta es. Además, robará otra nueva carta como penalización que colocará en su frigorífico. La partida se acaba en cualquier momento. Cuando un jugador crea que en su frigorífico hay menos valor que en el del resto de jugadores, en lugar de hacer su turno normal, puede coger la bayeta del centro de la mesa. En ese momento, todos los jugadores jugarán un turno más hasta llegar al jugador que cogió la bayeta. Cuando todos los jugadores hayan jugado ese último turno, revelarán las cartas de su frigorífico. Y el jugador que haya obtenido la menor puntuación será el vencedor. Y eso ha sido todo.